Hola, ¿qué tal? Para el día de hoy tenemos el tema que se conoce como casos de uso, especificaciones de herramientas de software. Y bueno, particularmente es eso. Bueno, ¿qué es un caso de uso? Es una de las cosas que vamos a ver. ¿Cuál es la notación que se utiliza para presentarlo o representarlo? También vamos a verlo un poco. Y pues principalmente sería como lo de lo que vamos a trabajar el día de hoy en esta sesión. En primer caso, bueno, ¿qué es un caso de uso? Es una técnica de la ingeniería del software utilizado para capturar una secuencia de acciones realizadas por una entidad externa sobre el sistema. Particiona la forma en que trabaja el sistema en comportamientos, servicios y respuestas, de los casos de uso, que sean importantes para los usuarios del sistema. En sí, cuando hablamos de esto, como parte del caso de uso, lo que nosotros vamos a documentar es qué queremos que realice el software específicamente. Y también entonces ahí vamos a estar captando lo que son diferentes elementos que hay en el sistema de información y determinar pues la manera o esa arquitectura que vamos a requerir de tecnologías de información para que ese caso de uso se pueda hacer. Generar un reporte específico, que se pueda hacer un registro, en fin, toda la variedad de elementos que hay que vamos a repasar ahora más adelante. Eso es un poco de lo que nosotros buscamos con este tipo de trabajo cuando hablamos de un caso de uso. Pero es eso, se habla de particionar, segmentar lo que son las diferentes funcionalidades que esperamos que realice el sistema de información. Es una de las cosas a considerar. Entonces esto lo trabajamos generalmente cuando estamos, número uno, si contratamos una empresa para que nos desarrolle un software específico, pues esa empresa va a venir y va a hacer el levantado o levantamiento de lo que son eh, los casos de uso que esperamos nosotros realizar. Y por otro lado, si tenemos el otro rol, que es en ese caso de ser una empresa proveedora de software, pues vamos a tener que ir a una organización y pues hacer la documentación respectiva. Eso es un poco, digamos, de lo que hay que considerar. Entonces, bueno, hacia eso es que vamos a ir enfocados. ¿Para qué sirven los casos de uso? Bueno, en primer lugar podríamos decir que es para detallar, los requerimientos de un sistema de información, qué es lo que esperamos que ese sistema realice. Eso es una de las cosas que se van a considerar. Otra de las funcionalidades que tienen los casos de uso es para el diseño del software, son las bases para el diseño del software, porque como decía anteriormente, vamos a capturar esas funcionalidades de acuerdo a lo que nuestro cliente va a querer o nosotros vamos a querer con el proveedor de software que tenemos en ese momento. También podríamos indicar que lo que son los casos de uso son las bases de la documentación en línea y el manual de usuario que va a tener nuestro sistema de información. Y también, bueno, puede formar parte del acuerdo entre el proveedor del sistema y el comprador, expresando formalmente la funcionalidad ofrecida por el sistema. Este último punto es quizás uno de los más relevantes y también de mayor uso que tiene este tipo de herramienta, en donde es una especie de contrato o donde se especifican los términos que vamos a considerar para ese software, o bueno, más bien este sistema de información. Si bien es cierto, lo que estamos captando de cierta manera son las funcionalidades que va a hacer el software, hay que considerar otros elementos, la parte de recursos humanos, la parte de redes, hardware, todo lo que se va a requerir es parte de lo que hay que tener aquí como parte de lo que hemos trabajado. Entonces, bueno, ya ahí tenemos esta parte. Estas serían como las funciones que tiene sin el caso de uso. Y esta última nuevamente hago énfasis en lo que es el acuerdo entre el proveedor y el cliente sobre lo que esperamos del software
o que el sistema de información haga. Relacionado con esto, bueno, tenemos que considerar cuáles son los elementos que tiene un caso de uso. Número 1 está el actor. El actor es una persona, organización o sistema externo que desempeña un papel en una o más interacciones con el sistema con el fin de lograr un objetivo. Básicamente, un usuario del sistema. Entonces es parte de lo que se va a tener ahí. El caso de uso es lo que pasa cuando el actor interactúa con el sistema con el deseo de lograr un objetivo. Se describe normalmente comenzando con un verbo que representa la acción. En tercer lugar está lo que es la asociación, y es la relación entre un actor y un caso de uso, o entre dos casos de uso. Este último caso se da cuando un caso de uso incluye a otro. Entonces es parte de lo que se puede representar. También lo que son los escenarios. Entonces es un camino que puede tomar un caso de uso. Existen escenarios exitosos y fallidos. Pueden haber más de un escenario en un caso, y hay una forma específica también de documentarlo que más adelante lo vamos a ver. Pero estos son los elementos que considera un caso de uso, y ya a continuación vamos a ir detallándolos con más detalle. Formas de documentar un caso de uso, por ejemplo, representa lo que es un sistema simple de un ATM o de un cajero automático. Entonces veamos que aquí está lo que es el actor que antes mencionábamos, que en este caso es el administrador. Va a realizar lo que es el mantenimiento en el sistema, y para esto se incluye un sistema de reportes y también incluye lo que es un sistema de apagado que tiene que tener. Entonces quien realiza es el administrador, va a tener esta parte, va a tener lo que es a nivel del sistema de mantenimiento que hace en ese cajero un reporte, y también puede disponer de lo que es un sistema de apagado. El cliente del banco, este es otro caso de uso. Entonces, este es otro actor, que en este caso es el cliente. Vean que en este caso específicamente estamos hablando nada más aquí, digamos, de lo que son personas específicamente que realizan con un cargo específico, que realizan una actividad. Pero como vamos a ver aquí, también puede ser que sea una organización, como es en este caso el banco. Entonces, en ese caso con el cajero automático, bueno, tenemos de actor lo que es el cliente. El cliente va a tener una relación directa con lo que es el login o la contraseña que va a ingresar. Si la incluye adecuadamente, pues entonces va a ingresar a lo que es la transacción que va a hacer. Si no, entonces lo va a sacar del sistema porque tal vez ingresó un PIN incorrecto. En esta interacción, ya cuando ingresa aquí, también participa lo que es el banco en la transacción. Entonces va a imprimir un recibo, va a hacer el depósito, puede chequear el balance, y también, bueno, esta última parte vamos a ver qué es o un retiro. Entonces veamos que inicia con lo que es el cliente del banco, pero también está participando aquí en la transacción lo que es el banco. Entonces si es un retiro, ver cómo está el estado de cuenta, si necesita hacer un depósito, y también imprimir un recibo. Entonces estas son mediante este diagrama UML, ahí estamos presentando cómo se documenta un caso de uso. Veamos que es una forma simbólica, digamos, que está aquí con ciertos caracteres o cierta notación que vamos a utilizar. Otra manera de documentar el caso de uso, adicionalmente a lo que ya teníamos, también podríamos incluir este otro formato que está ahí. Entonces el caso de uso. Entonces el nombre del caso de uso es que lo vamos a agregar: actores primarios y secundarios. El tipo, si es un tipo de flujo básico, inclusión, extensión o generalización de algún otro. Tal vez aquí, para verlo, que en este caso se van incluyendo en un sistema
Y por ejemplo en este, que es de exclusión, que vemos que es cuando se ingresa mal el PIN, entonces lo saca del sistema. El propósito, la razón de ser del caso de uso, un resumen del caso de uso, qué es lo que se espera que haga, las precondiciones, condiciones que deben de satisfacerse para ejecutar el caso de uso. El flujo principal es el flujo de eventos más importante en el caso de uso, donde dependiendo de las acciones de los actores se continuará con alguno de los subflujos. El subflujo, los subflujos secundarios del caso de uso, numerados como S1, S2, etc. Y las excepciones que pueden ocurrir durante el caso de uso, numerados como E1, E2, etc. Eso es un poco, esta es una de las formas. Y también este es otro que es como más resumido, cualquiera de los dos que podríamos incluir. La idea, y un poco considerando las funciones que vimos antes, es detallarlo lo más que se pueda para que no exista problema con los acuerdos en que se pueda llegar en una relación cliente-proveedor, ¿verdad? Para el desarrollo de un software y de un sistema de información como tal. Entonces, esto es otra forma también de documentarlo. La idea es utilizar ambos, tanto lo que es la parte gráfica que vimos anteriormente del caso de uso, como también esta estructura que tenemos aquí. Posibles pasos a seguir. Bueno, primero identificar a todos los actores que intervienen. Identificar todas las tareas que realizará cada actor. Agrupar las tareas repetidas. Generar el diagrama UML que represente esquemáticamente los casos de uso. Dé una prioridad a cada caso de uso. Y finalmente, por cada caso de uso, escriba un documento detallado determinando la información necesaria. Tal vez hacer hincapié en esta parte donde nos dice identifique todos los actores que intervienen, todas las actividades que realizará cada actor, y esto lo vinculamos directamente con lo que habíamos visto del diagrama CIPOC y el diagrama de flujo que habíamos elaborado utilizando la herramienta Visage. Entonces esto nos ayuda a, digamos, a complementar, o serían nuestros insumos para esta etapa en lo que es los casos de uso. Muy bien, entonces continuando con esta parte, tenemos lo siguiente. Cuando vamos a representar un actor, es como el que tenemos en este caso, que es una figura muy básica de una persona en un óvalo, lo que es el caso de uso, el límite de un sistema con un cuadrado, y la línea, que es una asociación de comunicación, como vimos antes, una extensión, que es en este caso esta opción que tenemos aquí, una inclusión como la que tenemos, o una generalización. Entonces veamos, esta es la notación que vamos a tener. También aquí nosotros podemos tener parte de esos conectores que están, lo que es la generalización, la dependencia, el refinamiento, la asociación, la agregación y la composición. Tal vez como para tenerlos ahí de referencia. Cuando hablamos de comunicación, que es el que tenemos aquí, dice que es para conectar un actor con un caso de uso. Se utiliza una línea sin puntas de flecha, como lo vimos anteriormente. La inclusión es en un caso de uso contiene un comportamiento común para más de un caso de uso. La flecha apunta al caso de uso común. Y extensión, en un caso de uso distinto maneja las excepciones del caso de uso básico. La flecha apunta del caso de uso extendido al básico. Entonces eso hay para tenerlo, y en relación un poco de lo que habíamos visto con el ejemplo anterior. Y la generalización, que es una cosa de UML más general que otra cosa. La flecha apunta a la cosa más general. Entonces, cuando haya que hacer alguna relación de ese tipo, esa es la notación a nivel de conector que podremos utilizar. Y estos son los 4 tipos de relaciones que podemos utilizar en el caso de uso. Un poco más para aclarar estos puntos en cuanto a lo que son las relaciones de los casos de uso como parte de los elementos que hablábamos anteriormente. Tenemos que la comunicación
esta relación de comportamiento se utiliza para conectar un actor con un caso de uso. Recordar que la tarea del caso de uso es proporcionar cierto tipo de resultado que sea benéfico para el actor en el sistema. Por lo tanto, es importante documentar estas relaciones entre los actores y los casos de uso. En el ejemplo, un estudiante se comunica con inscribir en el curso. En los diagramas de casos de uso, la siguiente figura se muestran ejemplos de algunos componentes de un ejemplo de una inscripción de estudiantes. Entonces, vamos a verlo. Este es el que tenemos aquí. Entonces, aquí vemos, ese es la relación de comunicación que se hablaba en el punto anterior. En el caso de la inclusión, dice, esta relación, también conocida como relación de usos, describe la situación en la que un caso de uso contiene comportamiento común para más de un caso de uso. En otras palabras, el caso de uso común se incluye en los otros casos de uso. Una flecha punteada que apunta al caso de uso común indica la relación de inclusión. Un ejemplo sería un caso de uso de pagar cuotas de estudiantes que se incluye en inscribir en el curso y hacer arreglos de hospedaje, ya que en ambos casos los estudiantes deben pagar sus cuotas. Varios casos de uso pueden usar esto. La flecha apunta hacia el caso de uso común. Nuevamente vamos a verlo aquí. Este es el caso de inclusión. Entonces, pagar cuotas de inscripción de estudiantes, de la inscripción en el curso y hacer arreglos de hospedaje. Entonces, veamos que el de uso más común es pagar cuotas de estudiantes, por eso las flechas apuntan aquí a estos casos de uso. Estos que tenemos aquí son, si se quieren, digamos, derivados de lo que es pagar las cuotas de estudiantes, que este es el más común. Entonces, eso es importante considerarlo ahí. Adicionalmente, los de extensión dice que esta relación describe la situación en la que un caso de uso posee el comportamiento que permite al nuevo caso de uso manejar una variación o excepción a partir del caso de uso básico. Por ejemplo, el caso de uso extendido, seguro médico de estudiantes, se extiende el caso de uso básico, pagar cuotas de estudiantes. La flecha va del caso de uso extendido al caso de uso básico. Entonces, si lo vemos aquí, este que tenemos aquí, está el seguro de estudiantes, dice que es extendido al de pagar cuotas. Entonces, el tipo de cobertura que se tiene es extendido. Porque, por ejemplo, los estudiantes que cancelan lo del seguro de este seguro, pues han pagado sus cuotas. Adicionalmente, bueno, y aquí también parte de lo que se menciona, la flecha va del caso de uso extendido al caso de uso básico. La generalización, esta relación implica que una cosa es más común que otra. Esta relación puede existir entre dos actores o dos casos de uso. Por ejemplo, un estudiante de medio tiempo generaliza a un estudiante. De manera similar, algunos de los empleados de la universidad son profesores. La flecha apunta a la cosa general. Entonces, si lo vemos aquí, este es que tenemos aquí. Entonces, el estudiante de medio tiempo, que ya es un estudiante también, pero de una forma más específica, y ahí la podemos ver que va a lo general. Entonces, es otra forma de relación que tenemos ahí. Muy bien. Un segundo ejemplo, vamos a ver el siguiente. Este diagrama de caso de uso que representa a un sistema utilizado para planear una conferencia. Los actores son el presidente de la conferencia, responsable de plantearla y administrarla, el participante de la conferencia, los oradores, un orador principal, reservaciones de hotel y un proveedor de alimentos. Los actores deben representar el rol que desempeña el usuario y el proveedor de alimentos puede ser un empleado del hotel o un servicio de banquetes externo. Tanto el presidente de la conferencia como el proveedor de alimentos están involucrados en la planeación de las comidas y los banquetes. Entonces aquí podemos verlos. Está lo que es el proveedor de alimentos, que gestiona directamente lo que es planear la provisión de alimentos. También lo que es el presidente de la conferencia, va a participar directamente con ellos. El presidente de la conferencia organiza, es
el organizador, digamos, de esta actividad, donde también está lo que es el orador principal y los diferentes oradores que vamos a tener. En esta parte de organizar y la parte de orador, vamos a tener también que se incluye lo que es una relación, que es la parte de reservar cuarto, y también lo que es registrarse para la conferencia. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos ahí. Para reservar el cuarto, pues también participa lo que son reservaciones de hotel. Y adicionalmente tenemos que para registrarse para la conferencia, se extiende de organizar la traducción de idiomas, y aquí está también el participante que va a tener una relación con esta parte de organizar la traducción de idiomas con registrarse para la conferencia. Y eso para que veamos un poco de las relaciones y de los ejemplos que teníamos anteriormente. Entonces, parte de lo que vemos aquí es que también dice: el presidente de la conferencia es responsable de organizar a los oradores. El participante se registra para la conferencia. Observe que el caso de uso reservar cuarto está involucrado en una relación de inclusión con los casos de organizar orador y registrarse para la conferencia. Es lo que tenemos ahí, ya que tanto los oradores como los participantes necesitarán alojamiento. El caso de uso organizar la traducción de idiomas, que es el que aparece aquí abajo, extiende al caso de uso de registrarse a la conferencia, ya que no todos los participantes requerirán los servicios de traducción de idioma. El actor orador es una generalización, de orador principal, que es el que tenemos aquí en esta relación que estábamos mostrando. Esto es un ejemplo donde utilizamos la notación anterior que habíamos visto. Muy bien, y continuando, pues vamos a tener lo que son los escenarios de casos de uso. Los escenarios de caso de uso pueden describir lo que ocurre al comprar un artículo agotado, o si una empresa de tarjetas de crédito rechaza la compra solicitada por un cliente. No hay un formato estandarizado para los casos de uso, por lo que cada organización tiene que especificar los estándares a incluir. A menudo los casos de uso se documentan mediante una plantilla de documento de cada caso de uso predeterminada por la organización, que facilita la lectura de los casos de uso y provee información estandarizada para cada caso de uso en el modelo. Un escenario de caso de uso se divide en 3 secciones: identificación e iniciación, pasos realizados y condiciones, suposiciones y preguntas. Para esto tenemos un ejemplo aquí de lo que puede ser un caso de uso. Entonces, un escenario de caso de uso es todavía un nivel de detalle mayor al que habíamos visto anteriormente con lo que es la documentación del caso de uso. Entonces, por ejemplo, aquí se detalla lo que es el nombre del caso de uso, y aquí se define registrarse para la conferencia. Área, planeación de la conferencia. Actores, el participante. Interesados, patrocinador de la conferencia y los oradores de la conferencia. Nivel azul, y ahora vamos a ver más adelante a qué se refiere con esta parte de los niveles. La descripción, permitir que el participante de la conferencia se registre en línea mediante el sitio web seguro. El evento desencadenado, el participante utiliza el sitio web de registro para la conferencia, introduce su ID de usuario y su contraseña y hace clic en el botón de inicio de sesión. También, el tipo de desencadenador, en este caso es temporal. Y pasos realizados, y aquí viene la ruta principal. El participante inicia sesión mediante el servidor web seguro, se lee el registro del participante y verifica su contraseña, se muestra la información del participante en la sesión de la página web de registro, el participante introduce su información en el formulario web de registro y hace clic en el botón enviar, se valida la información de registro en el servidor web, se muestra la página confirmación de registro para confirmar la información de registro, se hace un cargo a la tarjeta de crédito equivalente a las cuotas de registro,
Se escribe el registro en el diario Agregar registros. Se actualiza el registro en el archivo maestro de registros. Se actualiza el registro de la sesión para cada sección seleccionada en el archivo de maestro de sesiones. Se actualiza el registro en el participante en el archivo maestro de participantes y se envía a la página web la confirmación del registro exitoso. Información de los pasos. Entonces aquí se va detallando la información o los datos que son requeridos en cada uno de los diferentes pasos que hay. Y las precondiciones, el primero tiene que considerar que el participante ya se registró y creó una cuenta de usuario. Poscondiciones, que el participante se registró con éxito por la conferencia. Suposiciones, el participante tiene un navegador web, además de un ID de usuario y contraseñas válidas. La garantía de éxito, el participante se registró para la conferencia y está inscrito en todas las sesiones seleccionadas. Garantía mínima, el participante puede iniciar sesión. Requerimientos cumplidos, permitir que los participantes de la conferencia se registren mediante un sitio web seguro. Y cuestiones pendientes, cómo se debe manejar una tarjeta de crédito rechazada. Eso es parte de lo que hay que definir. La prioridad alta y el riesgo se considera como medio. Eso para tenerlo ahí. Bueno, ejemplo de la plantilla de escenario de caso de uso. La primera área son los identificadores e indicadores del caso de uso. Orienta al lector y contiene el nombre del caso de uso junto con un ID único, el área de aplicación o sistema al que pertenece al que pertenece este caso de uso, los actores involucrados en el caso de uso y los interesados que tienen un alto nivel de interés en el caso de uso. Algunos interesados nunca interactúan en forma directa con el sistema, como los accionistas, el consejo de directores o gerente de ventas. Sin embargo, hay que considerar, por ejemplo, que pueden ser que requieran la información que de ahí se genera, porque no necesariamente tienen una interacción directa, como se mencionaba ahí, siquiera tal vez como para estar consultando un reporte, pero sí lo pueden requerir a alguien más, qué sé yo, a llamar al gerente y decirle, vea, necesitamos cómo anda el inventario en este momento, ¿verdad? Entonces es parte de lo que ahí se maneja. Cada actor principal es un interesado, pero no se enlista en el área de interesados. Se incluye el nivel azul, cometa, etc. Y una breve descripción de lo que logra el caso de uso. El encabezado concluye con el evento iniciador desencadenador, es decir, lo que ocasionó que empezara el caso de uso, cuando con el tipo de desencadenador, ya sea externo o temporal. Los eventos externos son los que inicia un actor, ya sea una persona u otro sistema que solicita información, como el sistema de reservaciones de una aerolínea que solicita información sobre los vuelos de un sistema de aerolíneas. Los eventos temporales son aquellos que se desencadenan o empiezan debido al tiempo. Hay eventos que ocurren a una hora específica, como enviar correo electrónico sobre ofertas especiales una vez a la semana, los domingos en la tarde, enviar facturas en un día específico o generar estadísticas gubernamentales en una fecha especificada cada trimestre. También con esto, la segunda área del caso de uso incluye los pasos realizados y la información requerida para cada uno de ellos. Estos enunciados representan el flujo estándar de eventos y los pasos que llevan a cabo para completar con éxito el caso de uso. Es conveniente escribir un caso de uso para la ruta principal y después escribir uno para cada una de las rutas alternativas por separado, en vez de utilizar instrucciones if-then. Los pasos se enumeran con un entero y pueden provenir de una entrevista detallada con los usuarios o se pueden derivar de historias de modelado ágil. Hay que revisar estos pasos con los usuarios para aclarar todo el proceso. El analista debe examinar cada uno de los pasos y determinar la información requerida para cada uno. Si no puede determinar la información, debe programar una entrevista de seguimiento con el usuario.
Algunas descripciones de casos de uso incluyen extensiones o escenarios alternativos como las excepciones, como secciones adicionales que siguen el flujo estándar de eventos. Estas se enumeran con un entero, un punto decimal y otro entero como 3.1, 3.2, 3.3, etc. Estos pasos pueden utilizarse, entonces es como una cuestión alternativa. Los analistas y los usuarios pueden organizar lluvia de ideas para ver qué puede fallar en la ruta principal y tal vez para descubrir detalles y condiciones importantes. Es necesario trabajar con los usuarios para determinar qué hacer cuando ocurran estas condiciones. Esto ayuda a detectar errores en las primeras etapas del ciclo de vida. La siguiente figura muestra cómo se pueden incluir escenarios lógicos y alternativos en la sección intermedia de un caso de uso. En este ejemplo de la aerolínea podemos observar que el paso 1 está compuesto de pasos más pequeños, a muchos de los cuales se les antepone un sí. Estos pasos siguen en la ruta principal, pero ocurren solo si se cumple la condición. Por ejemplo, si hay muchos aeropuertos que dan servicio a una ciudad, entonces se mostrarán todos los aeropuertos. Aquí también pueden aparecer las extensiones o escenarios alternos para esta aerolínea. Otros escenarios incluyen la selección de vuelos, la selección de asientos y la selección de comidas. Los casos de uso pueden incluir también pasos interactivos o de ciclos. En relación con eso, aquí es donde lo podemos ver. Y veamos que aquí está esa parte que se mencionaba: introducir aeropuertos de salida y llegadas, fechas de viaje. Entonces está bueno, si se introduce el código del aeropuerto, mostrar el nombre, ciudad y país coincidida. Si se introduce la ciudad, encontrar todas las ciudades que coincidan. Entonces veamos cómo se muestra esta parte en lo que es la segunda sección del formulario. La tercera área del caso de uso incluye precondiciones o la condición del sistema antes de que se pueda llevar a cabo el caso de uso, que puede ser otro caso de uso. Por ejemplo, podría ser: el espectador inició una sesión con éxito en el sistema, o podría ser la terminación exitosa de otro caso de uso. Postcondiciones, o el estado del sistema después de que termine el caso de uso, incluyendo los resultados que recibieron las personas, las transmisiones o otros sistemas y los datos que se hayan creado o actualizado. Las postcondiciones se relacionan con los objetivos o requerimientos de los usuarios a partir de una definición del problema o de historias ágiles. Las suposiciones que podrían afectar el método del caso de uso y que podrían estipular la tecnología requerida, como los requerimientos mínimos de tecnología de un navegador web o incluso una versión específica o más reciente del mismo. Una suposición podría ser que estén habilitadas las cookies o JavaScript. El analista debe determinar qué hacer si no se cumplen las suposiciones. Al usar Google Maps, el navegador web debe tener habilitado el JavaScript. Si no está habilitado, el mapa no se mostrará. Netflix requiere el uso de cookies. Las buenas páginas web detectarán que no se ha cumplido una suposición y lo notificarán al espectador mediante un mensaje, incluyendo la información sobre cómo activar las cookies o el JavaScript para los distintos navegadores web. Aquí tenemos también, una declaración opcional de prioridad del caso de uso que puede provenir de una definición del problema o de los requerimientos de usuarios. Una declaración opcional del riesgo involucrado al crear el caso de uso. La garantía mínima es el mínimo que se prometió a los usuarios. Tal vez ellos no estén contentos con este resultado y puede ser que no ocurra nada. La garantía de éxito es lo que dejaría a los usuarios satisfechos, por lo general que se haya cumplido el objetivo del caso de uso. Hay que atender cualquier cuestión o responder pregunta pendiente antes de implementar un caso de uso. Y eso es parte, digamos, de los elementos que estaban en el formato del escenario de caso de uso que vimos anteriormente. Otro elemento que hay que considerar son los niveles de los casos de uso. Tal vez quiera crear casos de uso para distintos niveles. Hay un método definido por Alistair Cockburn que utiliza las siguientes metáforas de altitud y hace referencia también el formulario que vimos anteriormente, dándole un color a esos niveles. Perdón. El blanco es el nivel más alto,
al igual que las nubes. Este es el nivel de empresarial y puede haber solo 4 o 5 para toda la organización. Algunos ejemplos podrían ser anunciar los productos, vender los productos a los clientes, administrar el inventario, administrar la cadena de suministro y optimizar los embarques. El segundo, el cometa, es inferior al blanco, pero sigue siendo un nivel alto que ofrece una visión general. El caso de uso del cometa puede estar en el nivel de la unidad de negocio o departamento y es un resumen de los objetivos. Algunos ejemplos serían registrar estudiantes o si se trabaja con una agencia de viajes, hacer la reservación de aerolínea, hotel, automóvil o crucero. El azul está a nivel del mar y por lo general se crea para objetivos de los usuarios. A menudo ofrece el mayor interés para los usuarios y es más fácil de comprender para los negocios. Por lo general se escribe para una actividad de negocios y cada persona debe ser capaz de realizar una actividad de nivel azul en un lapso de 2 a 20 minutos. Algunos ejemplos son registrar a un estudiante que desea continuar, agregar un nuevo cliente, colocar un artículo en un carrito de compras y pasar a pagar. Entonces veamos, bueno, de cierta manera si tienen un poco de de relación, digámoslo así, con lo que es la parte de Business Process Management, en donde estábamos utilizando lo que es el repositorio de procesos de Visage Modeler, que hay diferentes niveles, hay 4 niveles. Bueno, esto es una forma de representar esos niveles, de qué tanto documentamos los casos de uso para según el requerimiento de la organización. El índigo o pez es un caso de uso que muestra muchos detalles, a menudo a nivel funcional o subfuncional. Algunos ejemplos son elegir una clase, pagar las cuotas académicas, buscar el código de aeropuerto para una ciudad y producir una lista de clientes después de introducir un nombre. Esos son algunos elementos. Negro o almeja, como en el fondo del océano, estos son los casos de uso más detallados a un nivel de subfunción. Algunos ejemplos podrían ser validar un inicio de sesión seguro, agregar un nuevo campo mediante HTML dinámico o usar Ajax para realizar una pequeña parte de una página web. Entonces esos son los diferentes niveles que están. Y en este caso pues también tenemos que los diagramas de caso de uso identifican a todos los actores en el dominio del problema, de forma que un analista de sistemas se puede concentrar en lo que los humanos desean y necesitan para el sistema, extender sus capacidades y disfrutar su interacción con la tecnología. Las acciones a completar también se muestran con claridad en el diagrama de caso de uso. Esto no solo facilita al analista la tarea de identificar los procesos, sino que también ayuda a la comunicación con los demás analistas en el equipo y con los ejecutivos de la empresa. El escenario del caso de uso siempre es algo que vale la pena. Como una gran parte de información que los usuarios confieren al analista está en forma de historias, es fácil capturar estas historias en la forma de un escenario de caso de uso. Este escenario siempre documenta el evento desencadenador para que el analista pueda en todo momento rastrear los pasos que condujeron hacia otros casos de uso. Como se anotan los pasos realizados, es posible emplear escenarios de casos de uso para escribir procesos lógicos. Los diagramas de caso de uso se están haciendo populares debido a su sencillez y carencia de detalles técnicos. Se utilizan para mostrar un alcance de un sistema junto con las principales características del mismo y los actores que trabajan con esas características principales. Los usuarios ven el sistema, pueden reaccionar a él y proveer retroalimentación. También pueden ayudar a determinar si se debe crear o comprar el software. Eso es un poco de por qué son útiles los diagramas de casos de uso. Y bueno, también para tener de referencia, pues esta es la bibliografía que se ha consultado para que se tenga de referencia ahí particularmente. Muchas gracias.